¿Sabes dónde vives? En este hermoso plano terrestre, lleno de misterio y aventuras para los arcontes. Él era el nombre de la deidad suprema, tanto en la religión cananea como para los hablantes semíticos orientales del período dinástico arcaico, 2900 a.C., significa Padre de todos los dioses. En los hallazgos arqueológicos siempre ha sido encontrado frente a las demás deidades. Él ha sido el padre de muchos dioses, 70 en total. Los más importantes fueron Baal, Raman, Hadad, Yam, Mot y Dagan, los cuales tienen atributos similares a los dioses Zeus, Poseidón u Ofión, Hades o Tánatos, entre otros. Los antiguos mitógrafos griegos identificaron a él con Uranos, uno de los dioses griegos, el padre de Cronos y de los titanes. En todo el levante mediterráneo, este dios era denominado I-El o E-El, al dios supremo, padre de los hombres y de todas las criaturas. Los sumerios tenían un dios equivalente llamado Anu. Por lo general, a él se lo representa como un toro, con o sin alas, por su fortaleza y potencia creativa, al igual que a su primogénito Hadad. Él es cognado del dios acadio Ilu, en un prisma encontrado en Laquis, Egipto, que tiene en su cara opuesta el nombre de Amenhotep II, 1435 a 1420. El dios egipcio Ptah recibió el título Dugiti, señor de la ciudad palestina de Gat. El título Dugiti señala que a Ptah a menudo se le llama el Señor de la Eternidad o el Único de la Eternidad, y se piensa que puede estar conectado como epíteto con el Olam, el Eterno. Sin embargo, en los textos ugaríticos, Ptah se identifica más bien con el dios Kotarwa Casis, pero en el mandeísmo, el dios Ptah-Hil, cuyo nombre se combina Ptah e Il-El. Él era conocido como sanador. El nombre Rafael o Rafael significa Él ha sanado en la cultura ugarit. Esto se atestigua aproximadamente en el 1350 a.C. Corresponde a una de las cartas de Amarna. En una narración se describe un banquete al que el dios El invita a los otros dioses. En la fiesta, él se emborracha, hace un escándalo y luego cae después de buscar pelea con uno de los invitados. El texto termina con un encantamiento para la cura de alguna enfermedad, posiblemente la resaca. En las tablas de Ugarit, ese dios primigenio figura también como el esposo de la diosa Asera, Ishtar, entre los babilonios, originalmente llamada Atirat o Afdirat, que en la Biblia recibe el nombre de Astoret. La forma griega es Astarte, la cual es la madre de todos los dioses, la esposa celestial, la reina del cielo. Representaciones del dios. Él se han encontrado en las ruinas de la Biblioteca Real de la Civilización Ebla, en el yacimiento arqueológico de Tel Mardik, Siria, que data del 2300 a.C. En algún momento de la historia, pudo haber sido un dios del desierto, pues un mito dice que tuvo 2 esposas y que con ellas y sus hijos construyó un santuario en el desierto. Para los pueblos cananeos, él era la deidad principal, el rey, creador de todas las cosas, el juez que dictaba lo que debían hacer tanto los hombres como los dioses. Su esposa primaria fue Ashera o Asera, la madre de los dioses, representada en los santuarios cananitas con árboles ornamentados. Pero tuvo otra esposa, Anat, hermana de Hadad Baal Ramán, el señor del trueno. Esta última era llamada la amante de los dioses. Ambas, Ashera y Anat, eran diosas de la fertilidad. Para los cananeos, él es el padre de la divina familia y presidente de la asamblea de los dioses en el monte de la reunión. Es llamado Toro por su fortaleza y potencia creativa. En una roca en Rashara está representado como el anciano de días y como la roca de las edades. En los mitos ugaríticos, él es llamado Bini Biniusiusi, que significa creador de todas las cosas creadas, aunque algunos lo traducen como dador de potencia. En las 2 inscripciones halladas en Ugarit, hoy Ras Shamra,
El dios El es retratado como un dios frío y distante, en el flujo de los dos ríos, posiblemente del Edén, de donde un río fluía para formar a los ríos Tigris, Éufrates, Gijón y Pisón, tal como en la Biblia se describe al Edén. Aparte de ser llamado el Creador, el dios El también era llamado el Bondadoso, el Compasivo, en los mitos ugaríticos, títulos que en el Tanaj, la Biblia hebrea, aparecen para referirse al dios Yahweh. En Canaán, el rey era nombrado siervo de El, una tradición compartida en la antigüedad, por ejemplo en los faraones de Egipto. Ramsés engendrado por Ra. Los reyes de Israel como Jehú. Él es Yahweh. Este sistema de estado se llama teocracia y describía el estatus de los reyes antiguos como ejecutores de la voluntad divina. Los títulos, hijos de Él, significaban los dueños de los ganados, adoradores del dios toro El, y las hijas de Adán significaría las mujeres de Adama, la tierra, el suelo. Adama era una diosa de la agricultura. Al principio, el culto a Yahweh tenía muchas similitudes con su herencia cananea. El Tanaj muestra ese sincretismo en muchos pasajes, por ejemplo, la concepción de Yahweh como presidente en la corte de los dioses, o la divina asamblea, Beneel, también es para referirse a la divina familia. En Deuteronomio 32, empieza con Israel en sus lapsus de fe y termina con el aserto de la destrucción de sus enemigos. En Deuteronomio 32:8 se representa la primera etapa de los israelitas en su adaptación del concepto de Yahweh al mando de la asamblea de dioses de la mitología cananea. La concepción de Yahweh como simplemente el principal entre todos los dioses. A lo largo de la historia de Israel, primero nombró a Yahweh como el Ki Altísimo, Elion, entre la asamblea de los hijos de El, o hijos de Israel, según la Septuaginta, aunque se disputa la fecha de este poema. Más tarde, en el 900 a.C., se hizo desaparecer la corte completa de dioses y se condenó esa idea como apostasía. Al panteón cananeo se le conocía en conjunto como Elohim, pronunciado según la zona como Elohim, Elohim, Alaham, entre otros. El término Elohim está formado por el que se refiere a El, LH, que significa estar al frente, a la cabeza, y la que indica plural. Por lo tanto, LHM significaría los que están encabezados por él. Él vivía con la diosa Astarot, madre de todos los dioses, esposa celestial, reina del cielo, en una tienda en lo alto de una montaña, el equivalente al Monte Olimpo, en cuya base se originaba toda el agua dulce del mundo. Esta pareja formaba la cima del panteón. El segundo escalón estaba conformado por sus hijos, los 77 u 88 hijos con Astarot, los cuales tienen atributos similares a los dioses Zeus, Poseidón, Hades o Tánatos. Baal era un dios prominente en este grupo, que tenía su propia sede en el monte Safón, Jabal el-Akra, pero con el tiempo Baal se volvió la principal deidad cananita, por lo que él se transformó en el poder ejecutivo, y Baal en el poder militar de la creación. Debajo de los 70 dioses secundarios, había un escalón comparativamente menor de deidades de la industria y el comercio, y un cuarto escalafón especial para los ángeles, mensajeros de los dioses. Él y sus hijos componían la asamblea celestial, y cada miembro tenía una nación humana bajo su custodia. Él dividió a las naciones entre sus hijos. En el arte ugarítico, el dios El era representado como un patriarca barbudo, muy bebedor de vino en festines y soltero. Esto podría aludir que el dios no habitaba en templos hechos por hombres. Aparte de ser juez, él podía sanar, como cuando curó a su hijo Kirta. Incluso el dios Baal pide que sane a uno de sus siervos, Adanel, que significa Él es juez. En las tablas de Ugarit es llamado Beni Beauty, que significa creador de todas las cosas, donde es retratado como un dios frío y distante. Las representaciones de Él se han encontrado en las ruinas en la hoy Siria, que data del 2300 años antes de Cristo. En ciertas ocasiones, los israelitas utilizaban la palabra Él para referirse a Yahweh.
dado que ese era el término genérico con que se denominaba a Dios. Por lo tanto, puede ser usada para cualquier dios, incluyendo Baal, Moloch o Yahweh. Durante una era de sincretismo religioso, se aceptó entre el pueblo israelita considerar al dios cananeo él como el mismo Yahweh. De hecho, a medida que esa idea se hizo prevalente en la religión del pueblo israelita, pronto se pensó que él había sido siempre la misma deidad Yahweh. Con el tiempo, él había sido degradado a ídolo, fortaleciendo la posición de Yahweh como Dios único. Varios de los títulos de él fueron aplicados a Yahweh, y cualquier forma de culto no atribuida a Yahweh fue catalogada y condenada como idolatría. Luego de salir de Egipto y ya en el desierto, a los hebreos les resultaba fácil volver al modo de vida que durante decenios habían experimentado en tierras egipcias. Por eso, ante cualquier dificultad, los hebreos volvían al culto de él. Una vez en la tierra prometida, Canaán, los israelitas fueron afianzando su culto a Yahweh hasta que pudieron consolidarlo en la época del rey David, siglo XI a.C. C. Posteriormente, durante el reinado de su hijo Salomón, ese pueblo elegido conseguía vivir bajo la ley de Yahweh, Torá. La paz se había afianzado y los habitantes vivían en un clima de relativa prosperidad. Pero tiempo después, la mayor parte de las tribus volvieron al culto al becerro toro El. La Biblia refleja ese episodio en términos muy similares a los anteriores. El rey, Jeroboam, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: «Ya habéis subido bastante a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto». Primero Reyes 12:28. Se puede apreciar la facilidad con que se pasaba del culto a Yahweh hacia el culto del becerro toro, o sea, el dios El. El Tanaj relata que los cananeos no hebreos basaban su vida en el materialismo, dioses materiales, a los que se rendía culto para obtener bienes y riqueza. Para conseguir dicha riqueza, podía utilizarse el comercio engañoso, lo cual caracterizaba a los pueblos cananeos. La mentira y el saqueo se transformaba en una práctica común. Canaán tiene en su mano balanzas engañosas, es amigo de hacer fraude. Libro de Oseas 12:7. ¿He de soportar yo una medida falsa, las balanzas de la maldad y la bolsa de pesas de fraude? Libro de Miqueas 6:9-11. Pero a los pueblos opresores les iba bien, es decir, se sentían económicamente satisfechos, sin importarles a qué cantidad de pueblos estaban sometiendo. Por eso, seguían adorando a él. Si te gustó el video, dale like y comparte con los demás, y 1000 gracias por el apoyo al canal.